Hoy en día múltiples países compiten alrededor del mundo no solo por la exportación e importación de bienes y servicios. El mundo nunca ha estado tan abierto a una multipolarización y gracias a esto millones de personas han obtenido la oportunidad de visitar otros países. Las dos más grandes superpotencias del mundo de hoy, Estados Unidos y China, compiten en prácticamente todos los ámbitos, en el tema económico, en el área militar, en el área tecnológica, diplomática y también en la educación. La transformación económica de China de ser un país exportador a ser hoy un país que está sobre todo privilegiando el consumo interno ha pasado forzosamente por educar a la población china. En la década de los 80, China tenía una tasa de alfabetización de cerca de un 79%, hoy en día está al 99%. La revolución educativa china ha sido uno de los proyectos educativos más grandes en la historia de la humanidad. Desde 1998, China ha invertido masivamente en la educación, casi triplicando la proporción del PIB que se le dedica. En la década anterior, la cantidad de universidades en China se ha duplicado y la cantidad de estudiantes se ha quintuplicado. Esta revolución ha causado un gran cambio en la distribución de la población mundial de graduados en la universidad. Durante décadas, los Estados Unidos tuvieron la mayor proporción de personas que asisten a la universidad. Ellos dominaron el mercado de graduados por muchísimo tiempo. Como evidencia de esta antigua supremacía, entre las personas de 55 a 64 años de edad, casi un tercio de todos los graduados en las principales economías del mundo son estadounidenses. Pero eso está cambiando rápidamente entre las generaciones más jóvenes. En términos de producción de graduados, China ya ha superado a los Estados Unidos y a los sistemas universitarios combinados de los países de la Unión Europea. Hoy veremos la amplitud de la educación china, la importancia de los chinos en el mundo, así como la pregunta si Estados Unidos podría eventualmente ser supuesto como principal potencia educativa del planeta. Eso es lo que veremos el día de hoy. Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. Hoy el problema de la deuda estudiantil en Estados Unidos es tan grande que esta misma acumula más de $1 billón. Sí, escucharon bien, $1 billón. Eso sería prácticamente lo mismo que el PIB de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú juntos. En muchas partes de Estados Unidos, las universidades públicas pueden costar fácilmente entre $25,000 a $30,000 por año y las privadas pueden costar muchísimo más, lo que ha causado que prácticamente ningún estudiante universitario pueda cursar su carrera sin ya sea pedir un préstamo o ayuda de su familia. Incluso para muchos estudiantes estadounidenses les ha sido imposible atender a la universidad, pero curiosamente hay muchos estudiantes extranjeros que sí están dispuestos. De hecho, la mayoría de estudiantes extranjeros que estudian en Estados Unidos paga mucho más que un estudiante estadounidense promedio. Un extranjero podría pagar fácilmente entre unos $45,000 o $60,000 solo por un año de educación, esto sacando de cuenta todos los costos de vivir y demás. ¿Quién podría pagar sumas tan elevadas de dinero, además sin la posibilidad de trabajar, ya que en Estados Unidos no se permite a los estudiantes extranjeros trabajar? La respuesta es que la mayoría de estudiantes extranjeros en Estados Unidos no vienen de países ricos como los conocemos, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Japón, Australia y demás. Estados Unidos tiene la mayor población de estudiantes extranjeros en el mundo, superando más de 1 millón. La gran inmensa mayoría de estudiantes extranjeros en Estados Unidos son de China, que cuenta con más de 360,000 estudiantes chinos en el país, solo seguido de la India, con cerca de 200,000 estudiantes. Solo entre estos dos países ya se llevan más del 40% de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Con China llevándose un 32 a 35% de la torta, China ya se ha convertido en uno de los mayores exportadores de estudiantes en el mundo. En Francia, los chinos ya son el tercer grupo de estudiantes más grandes únicamente después de los argelinos y marroquíes. La misma situación se refleja en muchos países europeos. En Alemania ya ocuparon el primer lugar en el ranking. En Australia, China es también el primer país con más estudiantes extranjeros. Esta tendencia no es una casualidad. El enriquecimiento precipitado de China ha hecho que muchas familias adineradas del país asiático no duden en mandar a sus hijos a estudiar en el extranjero, sobre todo a potencias educativas ya establecidas como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Australia. No es de extrañar que la élite china envíe a sus hijos a estos países e incluso a las universidades más élites del planeta. La hija, por ejemplo, del presidente chino, Xi Jinping, estudió en Harvard. En el caso específico de Estados Unidos, donde las tasas de matriculación pueden superar fácilmente los $50,000 por año, incluyendo todos los costos, $70,000 por año para un estudiante chino o extranjero. En realidad, los estudiantes chinos representan un 33% de los estudiantes extranjeros, pero apenas solo 1.24% del total de estudiantes matriculados en los Estados Unidos. Un artículo este año declaró que los estudiantes chinos contribuyeron más de $22,000 millones a la economía de Estados Unidos, sobre todo pagando las tasas de matriculación. Las universidades con dificultades financieras están reclutando activamente estudiantes extranjeros, y el número de estudiantes extranjeros en primer año en los estados casi se ha triplicado desde la recesión del 2008. El aumento de los ingresos de China ha sido un factor clave en la matriculación de nuevos estudiantes chinos.
Países como Francia ya han tomado pasos incluso para obtener algún beneficio económico producto de la inmensa mayoría de estudiantes chinos en el país. La educación superior en Francia es gratuita para los estudiantes franceses y extranjeros, o bueno, lo era. A partir de este año, todos los estudiantes extranjeros fuera de la Unión Europea deberán pagar entre unos 3.000 a 4.000 euros por año. Esta medida está diseñada prácticamente para hacer dos cosas. La primera es aumentar los ingresos de las universidades francesas por el incremento cada vez mayor de estudiantes chinos con mayor poder adquisitivo, y también de reducir la cantidad de estudiantes que vienen del África, que actualmente representan un 45% de los estudiantes extranjeros y que tienen sobre todo la facilidad de la lengua para venir a Francia. El ingreso masivo de estudiantes chinos ha rellenado las arcas de las universidades públicas y privadas en Estados Unidos. Esto ha motivado que universidades de la Ivy League, la élite de las universidades americanas, abrieran varios campus en la China continental. China ha hecho lo mismo, pero no con sus universidades, pero con los institutos Confucios alrededor del mundo, expandiendo y dando a conocer el idioma y la cultura china. Este intercambio educativo y cultural se vio con buenos ojos durante la última década, nadie realmente se oponía. Pero durante los últimos años, producto de las tensiones más grandes entre Washington y Beijing, sumado además a la guerra comercial y la disputa tecnológica entre los dos gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China, Apple y Huawei, sumado al intento de la Casa Blanca de parar a toda costa la difusión y expansión de la tecnología china, ha pasado factura a las relaciones y el sentimiento de los estudiantes chinos en Estados Unidos. Washington sospecha que el gobierno chino está utilizando su patrocinio de los institutos Confucio para promover la propaganda pro-China en los campus de Estados Unidos. En Estados Unidos, Australia y otros países también se han puesto inquietudes acerca de si los estudiantes e investigadores chinos, algunos de los cuales aparentemente ocultan vínculos estrechos con el ejército chino y el Partido Comunista, están utilizando su acceso a los laboratorios y centros de investigación para robar propiedad intelectual o patentes. En junio del año pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acortó la duración de las visas de 5 años a 1 año para estudiantes chinos graduados que estudiaban aviación, robótica y manufactura avanzada. Funcionarios de Estados Unidos también dijeron que el objetivo era reducir el riesgo de espionaje y robo de propiedad intelectual en varias áreas vitales para la seguridad nacional. Pero ahora la administración de Trump está considerando incluso ser más dura, sometiendo a los estudiantes chinos a una investigación adicional antes de asistir a una escuela en los Estados Unidos, es decir, endurecer aún más el proceso de visas. El gobierno chino ha insistido repetidamente que Washington está psicoseado y ha exagerado el problema por razones políticas. Uno de los objetivos atacados del gobierno de los Estados Unidos ya fueron los institutos Confucios, los centros lingüísticos y culturales financiados por el gobierno chino, presentes en unos 100 campus estadounidenses. Los federales han acusado a los centros de ser centros de espionaje y armas de propaganda del gobierno chino, y han presionado para que se registren como agentes extranjeros. Un proyecto de ley de gastos de defensa promulgado el verano pasado prohibió a las universidades con institutos Confucio utilizar fondos federales para la capacitación en idioma chino. En el último año, más de media docena de universidades han anunciado que cerrarán los institutos Confucio. Una de las más recientes fue la Universidad de Rhode Island, que vinculó directamente la decisión de cerrar el Instituto Confucio por represalias de no recibir más dinero federal de Washington. En el año 2006 había unos 10.000 estudiantes chinos graduados de las universidades americanas a nivel de pregrado. En el año 2016 son más de 140.000 chinos graduados de pregrado en Estados Unidos, más de 10 veces, pero a partir del año 2017 comenzó una tendencia negativa. El número de estudiantes chinos empezó a decaer por primera vez en más de 2 décadas. La razón es muy clara y obvia: la actitud de la Casa Blanca y la retórica anti-China ha provocado que muchos chinos regresen a su país luego de sus estudios, o en algunos casos, algunos lo hacen interrumpiendo sus estudios. El ambiente estudiantil se ha degradado. En algunas universidades como las de Oregon e Illinois se ha visto una disminución significativa en la inscripción de estudiantes chinos el anterior año. Las familias chinas adineradas todavía siguen mirando a los Estados Unidos como un lugar donde sacar un título académico garantiza un buen futuro laboral, ya sea en Estados Unidos o en China. Pero también son cada vez más los chinos que prefieren quedarse en el país ante este clima de hostilidad, aunque el esfuerzo para quedarse es mucho más significativo. China ya es el cuarto país del mundo con 40 universidades dentro de las mejores 500 universidades del planeta. Así, superó el último año a Francia, que tiene 35 universidades dentro de las mejores 500 del mundo. China es solo superada por Estados Unidos, que está a la cabeza, seguida de Reino Unido y después Alemania. De hecho, se podría decir que China tendría un nivel académico superior al de Estados Unidos. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, eso se verifica con el último informe PISA, que se realizó en 2015, que son un resultado de pruebas académicas basadas en la capacidad matemática, lectora y de análisis de los estudiantes. Los últimos informes de PISA se realizaron hace ya 4 años
y se espera que a finales de este año se revelen los actuales. Pero por el momento podemos ver este informe. Podemos notar que China se ubica en el 10º lugar en lo que concierne a la puntuación máxima, por encima de países como Alemania, Países Bajos o incluso Australia. El territorio de Hong Kong, aún no incorporado totalmente a China, es el segundo país del mundo que mayor puntaje obtuvo en el estudio, solo superado, claro, por Singapur. Ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia, ni incluso Suecia obtuvieron un puntaje superior a 500 puntos, lo que les colocaría dentro del rango amarillo de países que pueden observar. La educación se ha vuelto algo tan primordial en China que, por ejemplo, el examen de acceso a la universidad llamado Gaokao es tan difícil que los adolescentes se preparan prácticamente toda su vida para el examen, sobre todo desde que tienen 13 años. El examen, que dura más de 2 días enteros durante más de 12 horas seguidas, definirá la universidad y a la facultad a la que irán los estudiantes chinos, lo que marcará su futuro. En 2014 un 75% de los estudiantes chinos aprobaron, pero solo un 3% fue a parar a las mejores universidades del país. Donde te encuentren copiando te pueden mandar hasta 7 años en prisión. Tan sencillo como eso. En 2014 se estimó que un 90% de los suicidios de adolescentes tuvieron que ver con la ansiedad que generó esta prueba, llamada la más difícil del planeta. A los más brillantes, como múltiples países del planeta, China les da la oportunidad de estudiar en el extranjero, ya sean posgrados o doctorados, sobre todo en lo que son ciencias exactas, siendo una de las condiciones volver al país para poder aplicar lo aprendido y evitar así una fuga de cerebros. Así, la unidad de inteligencia del periódico británico The Economist predice que China tendrá el mayor número de graduados en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática del mundo en 2030, sobrepasando a los Estados Unidos. Mientras tanto, China continúa enviando más estudiantes al extranjero que cualquier otro país del mundo. Según la UNESCO, más de 1 millón de estudiantes chinos estudian actualmente en el extranjero, y se espera que el número continúe creciendo en los próximos años. Para muchos en China, la educación y la experiencia profesionales occidentales siguen siendo importantes seguros contra el desempleo. Pero lo que es claro es que China le está arrebatando cada vez más el protagonismo a los Estados Unidos en lo que concierne a la educación. Ya la superan los informes de rendimiento académico, como lo muestra el informe PISA. China ya ha desbancado a Francia como la cuarta nación con las mejores universidades del mundo, y al ritmo actual se esperaría que lograse superar a Alemania en los próximos años. La eterna rivalidad de las dos grandes superpotencias ya no es solo económica y militar, es también educativa, y ahora Estados Unidos tiene a alguien que le pisa los talones. Espero que te haya gustado el video. ¿Tú qué opinas sobre el sistema educativo que China tiene implementado? ¿Te parecen correctas las sospechas de Estados Unidos que China está utilizando sus graduados para espiar la tecnología norteamericana? No olvides que me puedes seguir en mis redes sociales y también apoyarme en Patreon si así lo deseas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.